este retraso, nos estaba fallando la computadora, pero ya se solucionó. Pues les damos la bienvenida a esta cuarta conferencia del ciclo Arqueología y Historia de Mesoamérica. El día de hoy contamos con una muy estimada compañera de trabajo, maestra también. Yo he tenido la fortuna de colaborar con ella desde hace ya 10 años más o menos, la doctora María del Pilar Irachela Senecorta. Ella es doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Sociales Dr. José María Luis Mora y egresada en Historia en la UAM. Es investigadora de tiempo completo del Colegio Mexiquense, miembro del Seminario de Historia de México e Historia del Estado de México y coordinadora de posgrado en Historia en esta institución. Sus líneas de investigación son uso del agua, época colonial, siglo XIX, y recientemente también ha trabajado la invasión norteamericana. Entre sus publicaciones destaca La otra historia de la exploración de Teotihuacán, 1905-1910, La periodización y el tiempo en la historia, A la sombra de la Primera República Federal, el Estado de México, 1824-1835, Luz y sombra, Las mujeres y la Revolución Mexicana en el Estado de México, y Historiografía Mexiquense, retrospectiva y perspectivas para el futuro, entre muchas otras publicaciones. Bueno, pues le vamos a ceder la palabra y yo creo que titulada Teotihuacán y el centenario de la independencia mexicana, pues en el marco de las celebraciones que estamos llevando a cabo este año. Hace 100 años, en el régimen de don Porfirio Díaz, se conmemora pues, el primer centenario de la independencia, y uno de los actos que se llevaron a cabo, de los proyectos, fue el descubrimiento por primera vez después de pues, prácticamente 12 siglos de estar sepultados bajo escombro, sacar una parte de lo que era la ciudad sagrada de Teotihuacán, principalmente esa área que tienen ustedes aquí en el centro. Fue descubrir la pirámide del Sol, algunas partes de la calzada de los muertos. La pirámide de la luna todavía no se descubrió. Una parte del templo de la agricultura que pues, está un poco destruido. Ya veo que ahí iremos viendo las imágenes. Entonces, bueno, resulta, no sé cómo decirlo, curioso o trágico, si lo quiere ver así, que don Porfirio en días de septiembre de 1910 está muy orgulloso inaugurando todos los festejos del centenario de la independencia, septiembre de 1910. Y en mayo de 1911 ya va de camino al exilio porque ha estallado la otra revolución de la que él pues, tuvo de alguna manera ser un detonante, ¿verdad? La Revolución Mexicana. Entonces está inaugurando y recordando una parte de una era muy importante en México, y se está abriendo otra cuando él se va, ¿no? Ya exiliado. Bueno, vamos a ver entonces primero el marco general en el que se inserta el programa de los festejos. Ahí tienen ustedes un cartel del programa de festejos. Bueno, el programa de festejos del centenario de la independencia, me atrevería a decir que resulta mucho más relevante del que estamos teniendo ahora, que es un programa, pues no sé, lo sentimos a veces muy desarticulado, no muy
participo activo de la sociedad, etcétera. Bueno, estos festejos en la época de Don Porfirio fueron, yo creo que los más festosos que se ha tenido en la historia de México. Realmente, pues así en una manera coloquial diríamos que echaron la casa por la ventana. Simplemente menciono aquí en obra pública, que nada más es uno de los aspectos, ¿no? Se inaugura la Universidad Nacional Autónoma de México, que precisamente ahorita está celebrando sus 100 años de vida ya como Universidad Nacional Autónoma. Es precisamente en este marco del centenario que por primera vez se inaugura la universidad. La Cámara de Diputados, que es la ilustración que tienen ustedes a la derecha, que ahora ya es la Asamblea, pero que está ahí en Donceles, también se inaugura. El Servicio Sísmico Nacional, la Escuela Normal para los Profesores, el Monumento a la Independencia, el manicomio de la Castañeda, famosísimo, que como anécdota les comento, no sé si hay alguien aquí de mecánica o cercano a mecánica, ¿nadie? Bueno, nada más como anécdota les comento que el ingeniero Bernardo Quintana, que era el presidente de ICA, los ingenieros constructores, es ICA de América, Ingenieros Constructores de América. Ingenieros Civiles Asociados. Ingenieros Civiles Asociados, Bernardo Quintana, que era el director, compró pieza por pieza la Castañeda y se la llevó a Meca Meca y ahí puso su finca de verano. No sé si en la noche lo asustan los locos, pero bueno. Y otra cosa importantísima que se hizo en el marco del centenario fue las obras del desagüe de la Ciudad de México. El túnel de Tequisquiaca y el Gran Canal, que en la Ciudad de México tenía inundándose prácticamente desde el siglo XVI. No habían encontrado cómo arreglar ese problema y se hacían obras de ingeniería hasta que llegó esta gran obra, magna obra, hecha en el Porfiriato, inaugurada en el marco del centenario de la independencia. Aparte de esto, hubo un gran programa editorial, un enorme número de festejos, pero así muchísimos: veladas literarias, desfiles cívicos, tertulias literarias, reuniones con el cuerpo diplomático, banquetes, en fin, otras fúnebres a los seres. Es un programa realmente muy amplio, muy ambicioso, ¿no? Y que precisamente es así tan amplio y tan ambicioso, porque lo que quería el gobierno de Díaz era precisamente como cerrar con noche de oro, una administración signada por aquella famosa frase de orden y progreso. Finalmente Díaz estaba de alguna manera, quizá todavía sin saber lo que se tendría que ir, cerrando una administración en la que el centenario le está dando a él un espaldarazo grande a su gobierno, ¿no? Otra de las cosas es precisamente, primero que se celebraron los 100 años de la independencia política de México, digamos que ese es el motivo principal. Pero de alguna manera, les digo, es un espaldarazo al régimen de Díaz. Y de alguna manera también todos estos festejos tienen el interés ideológico de fortalecer el patriotismo, de crear una conciencia nacional, porque lo que ha hecho Díaz por primera vez es fundamentar el Estado Nacional, no solamente de una manera política sujetando a las fuerzas regionales, sino también desde la obra económica, que fue importantísima, una obra material muy grande, la llegada de inversión extranjera, la restauración del crédito internacional de México y darle su lugar en el concierto de las naciones. ¿Sí? Bueno, otro ángulo desde el que se puede analizar el centenario de la independencia mexicana es ver también cómo se veía la historia a través de cómo se llevaron a cabo algunos programas. Sobre todo la historia en la época de Díaz, muy acorde con el lema de paz y progreso, se veía como la conciliación, como el pacto entre antagónicos. Así es como se veía la historia. Sí, por ejemplo, en la parte de los desfiles se dividieron en cada una de las épocas de la historia. Por ejemplo, de la prehispánica, que ahorita voy a hablar más adelante sobre esto, se crean, por ejemplo, carros alegóricos o motivos sobre el encuentro de los dos mundos. Todavía no es como lo vemos ahora, un choque de civilizaciones, sino es un encuentro. Por ejemplo, un carro de los carros alegóricos que resaltaron fue el encuentro entre Moctezuma II y Hernán Cortés. No estar, por ejemplo, ejemplificando las luchas o el papel de Cuauhtémoc, sino
cuestión conciliatoria, ¿no?, entre contrarios. Es más, cuando otro evento que hubo fue que se llamó el Paseo del Pendón. Ese Paseo del Pendón era como una bandera en la que los españoles le rendían lealtad a España. Entonces imagínense que eso, cuando se está celebrando la independencia de México, hay un desfile en el que se recrea el Paseo del Pendón. Entonces, aparte de esto, España tiene un papel muy importante en las celebraciones del centenario. Es decir, lo que quiero resaltar es, la idea es conciliación, no conflicto. Al mismo tiempo, cuando entra las celebraciones alegóricas ya de la independencia, pues naturalmente son el mayor número de festejos los que están haciendo alusión a los héroes de la independencia. Sin embargo, bueno, según algunas críticas, dice que ya no se resalta tanto el papel combativo de los héroes, sino simplemente, bueno, que nos dieron patria y libertad, y de alguna manera pues se les sacraliza casi como santos, y ya ve que hasta ahora la historia crítica pues está tratando de resaltar también el lado humano de los héroes, ¿no? Y pues yo creo que también resaltar un poco sus ideas políticas y sociales, ¿no? Y muy acorde también con toda esta corriente liberal de la historia, que ahorita voy a hablar más adelante con eso, se va a hablar naturalmente de una manera así apoteósica a Don Benito Juárez como consumador. Se dice en ese momento de una segunda independencia de México, cuando se separa la Iglesia del Estado y se crean las leyes de reforma, que significan el fin del régimen colonial. Como veremos un poco más adelante, la historia liberal, que fue la que se impuso en la historia de México y en la enseñanza de la historia de México, va a retomar el pasado prehispánico como, digamos, la raíz de la nacionalidad mexicana, que fue usurpada por la conquista española y que es recuperada, la nación mexicana, con la generación liberal, y de ahí se sigue así, ¿no?, en una línea recta. Esa era la concepción, pues, del pasado mexicano en este contexto, en este momento. Entonces, como les digo, regreso ahora otra vez a detallar un poquito las celebraciones que tienen que ver en este centenario de la independencia con el pasado prehispánico. Bueno, por ejemplo, se reabre el Museo Nacional, donde están algunas piezas prehispánicas que se han ido recogiendo. Hay una obra plástica, por ejemplo, están algunas pinturas o escultura de tema prehispánico. Publicaciones, se hicieron varias también sobre temáticas prehispánicas. La inauguración de la zona arqueológica, que es lo que vamos